analizamos recién, hacer el límite, cuando este delta x tiende a 0, de este delta f sobre delta x, o sea, estamos haciendo aproximar la función, el punto B al punto A, que esté cada vez más cerquita, o sea, aproximar x a A. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es el límite, cuando x se acerca a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. El límite es el cociente incremental cuando esa distancia tiende a 0. ¿Ah? Eso es un cálculo infinitesimal, una aproximación que tiende básicamente a 0. Cuando pasa eso, la recta AB se está aproximando cada vez más a la tangente en el punto a esta recta R. Esto que está acá es lo que se define como derivada en el punto A. ¿Ah? Que vimos que tienen otras notaciones de df sobre dx en A. ¿Ah? Esta es la definición de la derivada en el punto A. Y que no, como resultado no es otra cosa que la pendiente de R. O sea, la pendiente de la recta tangente en x igual a la función a f de x. ¿Mm? Coeficiente angular, sí, de la recta. ¿Mm? Después, también vimos ayer que había otra forma, vamos a aclararla un poquito, ayer se embarulló un poquito el tema con los signos, y que es escribir esto mismo, simplemente que a este punto lo llamamos x, perdón, f de a, y al otro punto, al b, lo llamamos, a esta distancia la llamamos h, entonces esto es a más h. Entonces acá tengo f de a más h. Si nos planteamos exactamente lo mismo, va a ser el límite. Ahora seguimos teniendo un delta f acá y el delta x es h. El límite cuando el delta f sobre el delta x, cuando el delta x tiende a 0, en este caso se convierte en el límite. El delta f es f de a más h menos f de a. En la variación, en la vertical, esto. F de a más h menos f de a. Y la diferencia que el a más h menos a, el denominador, resulta ser h, cuando h tiende a 0. Entonces, es lo mismo, simplemente cambiándole el nombre. Esto resulta ser también igual en esta otra notación al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Eso es f' en a. Simplemente dándole otro nombre a las mismas variables. A las mismas variables, sí, dando otro nombre al punto x que se va corriendo o al punto a más h que se va corriendo. Cualquiera de los dos casos estamos haciendo tender a aproximar el a más h o el x a la aproximar. ¿Mm? No igualar, si no igualar no tendríamos el denominador, sería cero, no existiría. Entonces, eso es las dos formas de definir la función derivada. La derivada en un punto. ¿Mm? Esto es derivada en un punto. F' en A, F' en A. ¿Lo siguieron hasta ahí esto, chicos? Bien, ya se me fueron todos. Sí, sí, sí. Ahora, Sí, sí, dime. no, sí, perdón. Bien, bien. Bien. Ahora, si a mí me pidieran en un punto, en otro punto, en otro punto, no tiene mucha lógica estar derivando para cada punto si estamos hablando siempre de la misma función. Entonces, lo que podemos plantearnos es hacer la derivada en un punto genérico x, f de x. ¿Mm? Hacemos el mismo dibujito de hoy. Acá tendría x más h. ¿Mm?
O sea, a esta distancia la llamé h, y acá tendría f de x más h. Este es el punto A, este es el punto B. ¿Ah? Entonces planteo lo mismo, pero ahora en vez de f' de A va a ser f' de x, que va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto me da la derivada en cada punto x, para cualquier punto x. Entonces no tenemos que hacer en cada punto específico. Para ¿Ah? cualquier función. ¿Sí? Bueno, lo escuché. Entonces, vimos como ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera la función f de x igual x al cuadrado y me pedían f' de 5, yo podía hacer dos cosas. Hallar f' de 5, que es derivada en el punto, es hacer el límite cuando h tiende a 0, cualquiera de las dos definiciones, sobre h de f de 5 más h menos f de 5 sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Cuánto vale f de 5 más h? H. 5. F de 5 más h. La función es esta, 5 más h al 25. cuadrado, x al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 25. f de 5 más h? 25. Eso dividido por 5 sería 25. 25 más H. 5 al cuadrado menos 0 al cuadrado. No, 5 más h. Si yo te digo, tengo f de x igual a x2. Si yo te digo, ¿cuánto vale f de 9? Sería 9 cuadrado. 9 cuadrado. Si te digo f de papa. 25 más H al cuadrado. Ah, ahí está, pues yo te digo f de papa va a ser papa al cuadrado. F de lo que sea va a ser eso al cuadrado. Así ¿Se que esto escucha va a bien ahí? ser 5 Porque más se h. escucha bien porque a mí me dice que tengo el internet inestable. No sé si. Sí, salta un poquito más. Se te escucha. F de 5 más h al cuadrado menos f de 5, menos f de 5. O sea, 5 más h al cuadrado menos 5 cuadrado sobre h. Si hacen las cuentas ahí, cuadrado binomio, 5 al cuadrado menos, más, perdón, 2 por 5, 10h, más h cuadrado menos 5 cuadrado sobre h, se le va el 5 cuadrado, se le va un h, y esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de 10 más h, y esto me da 10. Eso significa que esa parábola en x igual 5 tiene una recta tangente cuya pendiente es 10. ¿Correcto? Ahora, ahí lo hicimos en el punto, pero viene y me dice, lo quiero f' de 22, f' de 14 y f' de 7. Yo no voy a hacer cada vez todo eso. Entonces lo podía haber hecho en forma genérica. Y en forma genérica me hubiera quedado lo mismo, f', pero de un x genérico, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto me hubiera dado el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Y si hacen todas las mismas cuentas, este límite se le va a ir el x2, le va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y esto me va a dar 2x. Quiere decir que, ¿qué saqué de acá? Lo escribo allá arriba. Que la derivada, si yo tengo f de x igual x2, la derivada, la función derivada para cualquier x es 2x. Entonces, si ahora me pidieran f' de 5, ¿qué iba a pasar? Me iba a dar 2 por 5. Y 2 por 5 hasta ayer de noche era 10, no escuché el informativo si cambió. ¿Ah? Mismo valor. Entonces, hubiera sido más práctico calcularlo en forma genérica y después sustituir por el valor. Ahora, ¿siguieron este razonamiento? Sí. Tener la función derivada, que es lo que tenemos a la izquierda, ya me permite tener la derivada
en cualquier punto, basta después sustituir para el valor en el punto. Eso te sirve para cualquier sea que- función. O sea que, Sí, Américo, cuando tenés la derivada, si te dan un punto, ya tenés el punto de la derivada. En ya conclusión, tenés cuánto vale ahí, exactamente. ¿no? ¿Podés dejar un poquito así, copio? Sí, claro. Entonces, repito, acá tenemos hecho como la función derivada. Y del lado de la derecha, haciendo la derivada en punto específica. Ahora, no siempre vamos a tener que hacer esto, porque vamos a ver que podemos armarnos una tablita. Vamos a armarnos una tablita donde ya la derivada de muchas funciones son conocidas. Entonces las vamos a usar directamente. Pero no siempre podemos usarlas, ¿eh? Muchas veces vamos a tener que aplicar esto, que es la definición de derivada, para algunos puntos específicos, donde puede haber problemas, donde una función esté partida. Ya está, Américo. Ya le saqué Vale. captura, muchas gracias. Entonces, si hiciéramos la función derivada para algunas funciones en particular, f de x, f' de x, si hiciéramos el cálculo que hice yo recién aplicando la definición, van a encontrar que la derivada de una constante vale 0, la derivada de x vale 1, ya que sé, la de x2, la que hicimos recién, vale 2x. La de x a la n, que les pide hacer el repartido, hacen las mismas cuentas, les queda n por x a la n menos 1. La de e a la x, que se la dan en el repartido, es e a la x. La del logaritmo de valor absoluto de x es 1 sobre x. La de seno de x, que se la dan en el repartido, es coseno de x. La de coseno de x es menos seno de x. También la del logaritmo de x es 1 sobre x. Lo mismo que la del logaritmo de valor absoluto de x, la de x es lo mismo. Bien. Entonces acá lo que tenemos es una tablita, y hay muchas más, pero no van a precisar más, en las que ya tienen tabulado cuánto da, ¿sí? Y con raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x, puedes aplicar lo de x a la n, porque el x a la n no necesariamente n es natural. Entonces podría aplicar esto para sacarlo. Y si querés tener la tablita, la raíz de x sería 1 sobre 2 raíz de x, la derivada, ¿no? Que sale de aplicar simplemente el x a la n. Lo único que el n sería un medio, ¿no? Porque raíz de x es lo mismo que escribir x a la un medio. Entonces lo podrías derivar así usando la derivada de x a la n. Ya está implícita, está incluida en x a la n. Bien. Después de esto, aparece en el repartido que no siempre es tan sencillo derivar cuando tenemos una función compuesta. Cuando tenemos un f de g de x y queremos derivar. La derivada de la función compuesta es f' de g por g' de x. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se interpreta eso? Lo más fácil es verlo con ejemplos. Si tuviera que hacerla, tengo una función f de x igual seno de x a la 5. Es una función compuesta, porque la función seno compuesta con la función x a la 5. La derivada de esta función es, derivo seno como si fuera seno de g, seno de una sola cosa. Voy a la derivada y me dice la derivada del seno, es el coseno, así que esto sería coseno de x a la 5. Pero como esto no era x, era una nueva función, que es g, se agrega multiplicarla por la derivada de esa función, por la derivada de x a la 5. Entonces me queda coseno de x a la 5 por la derivada de x a la 5, que me fijo la derivada de x a la n es 5 por x a la 4. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo f de x igual e a la raíz de x. Es una función compuesta. Es exponencial compuesta con una función g que es raíz de x. Cuando voy a hacer f' de x, va a ser derivar e a la raíz de x como que raíz de x fuera una g. Me fijo, y la de a la x es a la x, así e a la raíz de x,
por la derivada de raíz de x. Porque me dice que hay que agregar la derivada de la función g. Entonces f' de x me queda e a la raíz de x por 1 sobre 2 raíz de x. ¿Van siguiendo la idea? Sí, Tenemos sí. Sí, otro, sí. Sí, otro sí, ejemplo. Américo. Bien, otro ejemplito más. Lo pongo en otro color, así no sé. F de x es, yo qué sé, raíz de coseno de x. Y es una compuesta. La raíz y mi g es coseno. Cuando voy a hacer la derivada, me fijo la derivada de la raíz, ¿cuál es? La tengo acá abajo. 1 sobre 2 raíz. 1 sobre 2 raíz de coseno de x. Pero como eso estaba compuesta con la función coseno, se agrega la derivada de coseno de x. O sea que la derivada de esto me va a dar 1 sobre 2 raíz de coseno de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Entonces, fíjese que lo que siempre se agrega es el g' o el u', la derivada de la función con la que estoy componiendo. Lo anterior es simplemente aplicar esta tabla. Entonces, eso me lleva a una nueva tabla. ¿Puedo borrar un poco algo de esto? Sí, sí. Eso me lleva a una nueva tabla de la función compuesta. En general, en vez de g, bueno, a ver, en la mayoría de los textos les utiliza u de x en vez de g de x. Entonces, en vez de f de g de x, utiliza f de u de x. Entonces, si yo tengo una f de u y yo quiero la f' de u, lo que va a pasar es que, bueno, si tengo u, va a ser simplemente u'. Si tengo u al cuadrado, va a ser 2u y se agrega la derivada de u. Si tengo u a la n, va a ser n por u a la n menos 1 y se agrega por la derivada de u. Si tengo e a la u, va a ser e a la u y se agrega la derivada de u. Logaritmo absoluto de u va a ser 1 sobre u y se agrega la derivada de u. O sea, que es lo mismo que antes, simplemente que ahora si es una función, se agrega a multiplicar por la derivada de esa función. Si tengo seno de u, va a ser coseno de u por la derivada de esa función. Si tengo coseno de u, va a ser menos seno de u por la derivada de esa función. Si tengo la raíz de u, va a ser 1 sobre 2 raíz de u por la derivada de esa función. Una nueva tabla de derivada de la función compuesta, que incluye a la anterior, porque si pongo u igual x, estoy en la roja está incluida la azul. ¿Lo siguieron? Sí, 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 sí. sí, ve. Entonces, para hacer la derivada, cuando son funciones que no tengo problema, que no están partidas, aplico esto directamente. Va a haber puntos particulares donde vamos a tener que hallarla a partir de la definición. Pero si no, en general aplicamos esto. Aplicamos esto y otra cosa más que aparece en, en el práctico, que la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas. F' más G'. Así sean 2, 3, 4, 5. La derivada de la suma es la suma de la derivada. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, usando estas dos cosas, yo estoy en condiciones de hacer la derivada de casi cualquier función. Pues si yo tengo f de x igual x al cuadrado sobre, yo qué sé,
seno de x. Cuando voy a hacer la derivada, digo, bueno, esto es un cociente. Esto de acá es un cociente. Entonces la derivada va a ser derivada del de arriba. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x por el de abajo. Coseno de x. Por el de abajo, sin derivar. Ah, Menos la derivada del de abajo, que ahí sí tenemos coseno de x. coseno de x, ¿verdad? Es verdad, verdad. Exacto. Por el Por de x arriba. cuadrado. Exacto. Sobre el de abajo al cuadrado, seno al cuadrado de x. Entonces aplicamos el álgebra de Resolventes derivadas, permanentes, mi amor. el álgebra de derivadas con la tablita de derivadas que tenemos. Entonces la mayoría de las derivadas las vamos a hacer, hay un micrófono, chicos, las vamos a hacer utilizando estas dos cosas. En Una algunos pregunta. puntos particulares, ¿Abajo dice seno al cuadrado de x o cómo está abajo, escrito? sí, seno al cuadrado de x. Acuérdense que si yo les escribo seno al cuadrado de x, lo que estoy diciendo no es que es seno de x2, sino que es seno de x todo al cuadrado. ¿Eh? Es la notación que utilizamos para explicar qué es la función al cuadrado, no el cuadrado de x. Se eligió eso para no confundir. Ujú. Que no se confundan con eso. Lo mismo les aparece si ustedes tienen, yo qué sé, logaritmo a la 3 de x. Esto significa logaritmo de x por logaritmo de x por logaritmo de x. Logaritmo a x toda la 3. Es una forma práctica de escribir que lo que está a la 3 es la función, no que es logaritmo de x a la 3. Que muchas veces se equivocan en eso. Bárbaro, gracias. Bien. ¿Siguieron hasta ahí este repasito? Sí, sí. Vamos a Sí. seguir avanzando un poquito. Como la derivada me da la pendiente de la recta en un punto, eso significa que si la derivada en el punto A es mayor a 0, la pendiente o cociente angular de la recta pendiente es hacia arriba, es positivo. Entonces esto significa que f de x es creciente en un entorno de A. En un entorno de x igual a. Porque no se olviden que estamos trabajando con distancia infinitesimal, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. No específicamente en el punto, en un entorno del punto. Entonces, si la derivada me da positiva, significa que en ese entornito muy chiquito del punto, la función está creciendo. O sea, en el punto A, no importa cuál es la gráfica de la función, pero yo sé que la recta tangente está así, pendiente positiva. Entonces, necesariamente la función crece. No sé si crece así, no sé si crece así, pero necesariamente la función está creciendo en un entornito del punto. Américo, una consulta. ¿Sí? Si esa derivada me queda un número positivo, Sí. eso significa que la pendiente es una recta nomás, que pasa por La ese punto, pendiente es siempre, constante. la derivada siempre es la pendiente de una recta. Si por ejemplo fuera 3, Y sin bueno, me está componente x, diciendo que la pendiente de la recta tangente, que yo tengo una gráfica por acá, si en el punto me da 3, me está diciendo que la pendiente de esta recta es 3. Esta recta tendría pendiente 3. O sea, la derivada me da la pendiente de la recta tangente. Delta X o delta está. Y da 3. O sea, si f' de A es igual a 3, lo que está pasando es esto. Que lo que vale 3 es la pendiente de la recta tangente, la pendiente de esta recta. Y eso lo que me está diciendo es que mi función está yendo hacia arriba en un entornito de A, está creciendo. ¿Sí? ¿No entendiste? Al que Sí, sí, dijo sí. delta X sobre delta de Y es delta de Y sobre delta de X, ¿eh? Bien, Por la duda, perfecto. corrígeme. Gracias, Bien, Marcelo. bien, no escuché bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que f' de A es menor a 0? Y lo contrario. Es decreciente. Es decreciente, nuestra pendiente, la pendiente de la recta es hacia abajo en el punto.
Entonces significa que en el punto A, nuestra función en un entorno muy chiquitito de A, ese cociente de incrementos me da negativo, o sea, la función está decreciendo. Entonces, lo que pasaría es que f de x es decreciente en un entorno de x igual a. ¿Sí? Ahora, lo vimos ayer también. Si f' de a es igual a 0, entonces significa que la recta tangente, ¿cómo es? Vale. Horizontal. Es horizontal. Y ahí vimos que podían pasar 5 cosas. A, 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 A. Parece yo diciendo en la emisora que le entiendo algo. A, A, A. Bien. Entonces, ¿qué significa? Tangente horizontal. Nuestra recta tangente es así. Pero la función pueden pasar varias cosas. Puede ser que sea una función que viene bajando, toca y sube, que viene subiendo, toca y baja, que viene subiendo, toca y sigue subiendo, que viene bajando, se pone casi horizontal ahí y sigue bajando, o que directamente es una recta horizontal. ¿Cómo puedo definir yo cuál es el caso? Haciendo el signo de, vamos a borrar, claro, poner clarito, haciendo el signo de la derivada en el punto A, en el entorno del punto A. El signo de esta derivada, ¿qué va a pasar en A? En A vale 0, ya sabemos. Pero en un entornito de A, ¿qué va a pasar? A la derecha, ¿cómo es la función Positivo. acá? Exacto. A la derecha es positivo, significa porque la función está creciendo. A la izquierda es negativo, porque la función está decreciendo. Entonces, con el signo de f' ya sé cuál es el caso. En este caso, si hubiera hecho el signo de f', ¿qué me hubiera dado? En A vale 0. En un entornito, ¿qué hubiera pasado? Negativo, derecha. negativo, bueno. Va creciendo a la Positivo, derecha y negativo. creciendo a la izquierda. Exacto. Entonces, el signo de la derivada, más lo que vale la derivada, me estoy diciendo que tengo el caso 2. Si hago el signo de la derivada para que me dé el caso 3, ¿qué tiene que pasar en el entorno? Más. Más, en el punto vale 0. Entonces sería creciente, creciente. Para el caso 3, ¿cuál sería el signo de f' en un entorno? Negativo, Ahí. negativo. Ahí sí. Exacto, entonces estaría decreciendo, decreciendo. Bueno, después la otra sería 0 en todo el entorno. Bien, entonces, esto me lleva a que si la derivada vale 0, tengo como posibilidad estos dos puntos se conocen como extremos relativos. Relativo porque estamos hablando de un entornito del punto. Puede haber extremos o valores mucho más grandes en otro lado de la gráfica o mucho más chicos. Estos extremos relativos se llaman respectivamente mínimo relativo, el de la izquierda, y máximo relativo, el de la derecha. Entonces, la derivada igual 0 me da los posibles extremos relativos. No siempre la derivada igual 0 me da los extremos relativos. Me puede dar esta otra cosa, que en muchos textos se conocen como puntos silla o puntos de inflexión, puntos silla o puntos de inflexión con tangente horizontal. Punto silla. Más fácil de punto silla. Parece una silla. Entonces, repito, la derivada igual 0 no siempre me da los extremos relativos, el máximo y el mínimo en un entornito. Puede que no. Ahora, si tengo un máximo o un mínimo en un entorno y existe la derivada, entonces sí, eso es un extremo relativo. ¿Cómo? Que si yo tengo un máximo o un mínimo y existe la derivada, entonces esa derivada va a valer 0. Pero si la derivada vale 0, no necesariamente hay un máximo o un mínimo relativo. ¿Siguieron este razonamiento?
Sí. Sí. Bien. Esto, la aplicación práctica es para problemas, por ejemplo, de optimización. Yo quiero optimizar algo, o sea, hallar un máximo de ganancia, un mínimo de pérdidas, un máximo yo qué sé, de cualquier cosa, de producción. Entonces, si resulta ser de una variable sola, en un entornito de determinado rango, yo podría con la derivada ver dónde sea el máximo de eso. Claro que si es de una producción, no va a ser una función de una variable, van a ser una función de n variables. Entonces, ahí cambia, voy a tener que hacer el máximo de funciones de varias variables. Lo van a ver después en cálculo 2, análisis vectorial, cálculo 3, como llamamos antes. Pero son problemas de optimización en realidad la derivada, porque busco un máximo o un mínimo en un entorno. Muchas veces es el problema de optimización. Pero lo importante es esto, si la derivada vale 0, puede ser que ahí haya un máximo o un mínimo relativo. No siempre. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, este es un repasito de introducción a las derivadas. Como la función derivada es también una función que depende de x. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a inventar alguna cosa. Si yo le digo, por ejemplo, bueno, tengo acá una cosa así, ¿cómo correr el eje? Una cosa así, tic, 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 -1, 2, 3. Y les digo, esta es la gráfica de f' de x. Es la gráfica de la derivada. ¿Qué pueden decirme de la función f respecto a esto? Que tiene no sé. Esa tiene ¿Qué? 3 raíces, la otra tiene 2. Pará, tiene 3 raíces. ¿Qué significa que f de -1 vale 0? F' de -1 vale 0. ¿Qué hay en -1? Y una ¿Es raíz. un punto de no existencia? No, pues existe, esta Un existe posible, siempre. un posible máximo mínimo. Claro, porque f' de -1 vale 0. Entonces hay Y un puede ser posible posible máximo. máximo mínimo, pero no Exacto. viceversa. Para deducir lo que había que hacer según la gráfica que vimos antes. El Hacer una signo de f' función. en un entorno del -1. Claro. ¿Qué signo tiene en un entorno del -1? F'. Menos. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Exacto. Es negativa acá y positiva acá. ¿Y qué pasaba si era negativa y positiva? Acá sería decreciente y acá sería creciente. Estaba contenta. Está contenta. ¿Qué hay ahí Claro. entonces? Un mínimo. Un mínimo relativo. O sea, yo sé que la gráfica de la función que yo estoy buscando, Toca tangente ahí. Tú. no, la gráfica viene bajando, no sé cómo, y cuando llegue al -1, va a empezar a subir de nuevo. Eso es lo que me está diciendo la gráfica a la izquierda. No me dice más nada de por dónde anda la función. Ese primer dato me dice solo eso. Ah, no sabes a qué altura es eso, claro. Exacto. Después, ¿qué pasa con f de 2? Vale 0 también. Y es igual al revés. Si hago el signo de f' de 2 en un entorno del 2, ¿qué tengo? Más, menos. A la izquierda es positiva, a la derecha es negativa. Crece, decrece. ¿Qué tengo ahí? Un máximo relativo. Un Un máximo. máximo relativo. Ahora, desde el Sí. 1 hasta el 2, la función fue siempre positiva. ¿No? F de Sí. x. Ah, entonces tenés como umbrales de paso. Claro. Vas Si x como pertenece al visibilizando umbrales. intervalo, si x pertenece al intervalo 1, 2, esto es siempre positivo, la derivada. ¿Y qué pasa si x si la derivada es positiva? En todo ese intervalo, f de x es creciente. Es hacia arriba, la pendiente es hacia arriba. Exacto, f de x es creciente en el intervalo 1, 2. Entonces esto menos. va a seguir creciendo. No sé cómo va a seguir creciendo, pero va a seguir creciendo hasta llegar al 2. Cuando llegue al 2, voy a tener un máximo relativo. Y se vivo ahorita, pues yo no sé cómo va creciendo, sé que va creciendo.
Sé que venía decreciendo hasta el -1, ahí tiene un mínimo. Sé que va creciendo hasta el 2, ahí tiene un máximo. ¿Qué pasa después en el 3? ¿Qué pasa en el 3? Un punto de inflexión. Una sillita. Ah, no sé. Veamos a ver. F' de 3 vale 0. Pongo en otro color para no seguir mezclando ahí. ¿Qué significa? ¿Qué hay en el 3? Algo. Un El signo queda mínimo más. relativo. Posible extremo relativo. Tengo que hacer el signo de f de x en un entorno del 3, lo que vimos recién. Menos mal. Más. Me da menos a la izquierda, perdón. Y más a la derecha. Significa que la función decrece y crece. ¿Qué tengo en el 3? Contento, Una carita feliz. Un mínimo relativo. O sea que en el 3, esté donde esté, vamos a poner el color azul y alargar un poquito esta gráfica. Médico, hay una consulta. ¿Sí? Pero no está creciendo en el 3, no viene creciendo y sigue creciendo. No, la función está decreciendo porque ¿qué pasa con f' de x cuando x pertenece al intervalo 2, 3? La f' es La función, negativa, Decrece. está bien, la claro. función decrece. Pasa que es una Entonces f', función y no una f de pendiente. x decrece Está bien. en el intervalo 2, 3. Entonces, en todo el intervalo 2, 3, sé que la función viene bajando. No sé cómo, pero viene bajando. Hasta que, cuando llegue al 3, ahí la función va a empezar a subir de nuevo. Y va a seguir subiendo. Yo no sé cómo, pero va a seguir subiendo, porque después la derivada siempre es positiva. Entonces, yo no sé si esa gráfica que hice de la función es exactamente la función, pero sí sé en los puntos donde la función tiene extremos relativos y sé dónde crece, dónde decrece. O sea, donde la derivada, vamos a poner en verde, era negativa, de acá para acá, la función viene decreciendo. Donde la derivada era negativa, la función es decreciente. O sea que en los intervalos verdes, f decrece. Donde la función, la derivada era positiva, la función está creciendo. Acá y acá la derivada es positiva, la función está creciendo. Entonces en los intervalos naranja, f de x crece. Esta es la interpretación que podemos sacar a partir de la derivada. La interpretación de lo que puede pasar con la función a partir de la derivada. No exactamente, la función puede hacer cualquier cosa. Capaz que el eje x está 10 kilómetros más arriba, 10 kilómetros más abajo. Capaz que va subiendo muchísimo y el máximo está en el punto 3000, el mínimo está en el punto menos 70 millones, no sé. Pero sí sé que la función va a pasarle aproximadamente algo así. Para médico, no te saques. De eso hay en el práctico un ejercicio que les pide, ya les da las dos gráficas y hay una lista de gráficas que dice, bueno, relaciones indiquen Desenlace. ahí está, cuál corresponde con cuál. ¿Cuál sería la función si esta es la derivada? ¿Cuál sería la otra función si esta es la derivada? Entonces yo les diría que lo van haciendo paso a paso. Dicen, bueno, ¿dónde la derivada vale 0? Bueno, ahí tengo que analizar, porque ahí es un posible extremo relativo. Ahí hago el signo y decido. ¿Dónde la derivada es positiva? Bueno, todo ese intervalo la función va a estar creciendo. ¿Dónde la derivada es negativa? Bueno, todo ese intervalo la función va a estar decreciendo. ¿Lo siguieron? Sí. Ahora, vamos a algo que fuera al revés. Sí, sí, Si yo sí, tengo sí. una función ahora, f de x. Y ahora, la función es la que hace esto.
bueno, mismo punto, bueno, otro punto. Menos 2, 1, 5. Y yo les digo, bueno, ¿qué sé yo de la derivada ahora? ¿Qué puedo afirmar de la derivada? Si sabés que entre menos 2 y 1 tenés un mínimo. Tengo un máximo. Un máximo. Vamos a ponerle acá Máximo. 1, exacto, y vamos a ponerle acá 3. Entonces yo sé que, correcto lo que dijo el compañero, en f de 1 hay un máximo. ¿No es Y si menos hay un 1? máximo, entonces tengo un extremo relativo. Porque esta función me están diciendo que es continua, o sea, derivable en todos lados. Entonces, f' de 1, ¿cuánto vale? 0. 0. F' de menos 1, perdón, menos 1. Menos 1. De menos 1. En menos 1. En menos 1. Vamos a escribirlo prolijo, si no queda cualquier cosa. F en f de x en x igual menos 1 tiene un máximo relativo. ¿Por qué digo eso? Porque esta función es derivable. Vieron que no pasa lo de las que no son derivables, que hay un pico y no es derivable. Acá supusimos que existe la recta tangente, es una gráfica sencillita, que es derivable. Esta función es derivable. Esta función f de x, vamos a poner que es derivable para todo x perteneciente a R. Supongamos que me dijeron eso. Es derivable Una para los... condición. Condición importante. Bien. Si x es derivable, entonces en x igual menos 1 tiene un máximo relativo. ¿Qué significa? Que f' de menos 1 vale 0. O sea que la derivada en menos 1 vale 0. La derivada pasa por ahí. ¿Qué pasa antes de menos 1? Había un 0. La función crece. Exacto. No me interesa ese 0 que hay en menos 2. No me sirve para nada. O sea, en el intervalo menos infinito hasta el menos 1, f de x es creciente. Y si es creciente, entonces, ¿qué significa con f' de x en todo ese intervalo? Que es por de pendiente positiva. Que es positiva. La derivada es positiva. En menos infinito, menos 1. No sé cómo es la derivada, no sé qué forma tiene. Puede tener todas las vueltas que a mí se me antojen, porque no va a pasar nada. Puede hacer así, 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 sí, lo que sea. Lo único que sé que es positiva y que acá vale 0. Positiva quiere decir que está de la X para arriba. O sea, de la Y. Exacto, Ahí va, de la exacto. Y, en aquel cuadrante. Que después que yo pase del menos 1, ¿qué pasa desde el menos 1 hasta el 3? Se crece. Claro. En ¿Qué el crees? intervalo menos 1, 3, no me importa que cruce ahí, no me sirve de nada que cruce ahí. Lo único que me dice esto es que f de x es decreciente. Es decreciente, es derivable. Entonces, qué puedo afirmar de f' de x en el Negativa. intervalo menos 1, 3? Negativa. Es negativa. Que la pendiente. Es negativa, no sé más nada. Sé que se fue para abajo. Pero, ¿qué pasa con f de x en 3? ¿Qué tiene? Un Es un mínimo. Un mínimo mínimo. Un mínimo. F' de 3, 0. Mínimo Ah, relativo. exacto. Entonces f' de 3 vale 0. Así que la derivada en 3 va a pasar por acá. Abajo no sé lo que hace, no sé cuántas vueltas da ni para dónde se va, pero va a cruzar ahí.
¿Y qué pasaría al final? ¿Qué pasa desde en el intervalo que Y como va una desde crece, la otra es positiva. 3 a más infinito? ¿Qué pasa con la función desde 3 a más infinito? Como Es una crece, la creciente. otra es positiva. Entonces positivo. F de x crece, exacto. F de x es creciente. Entonces, f' de x es positiva en el intervalo. Puedes enchufarlo más ahí. En el intervalo 3 más infinito. O sea que la función derivada después del 3 se va a andar por allá arriba. Yo no sé cómo, si se va a infinito, si se acerca una recta, sé que va a ser positivo. Chao. ¿Siguieron el razonamiento entonces al revés? Una posible Sí. gráfica de la derivada, ¿no? Sin tener la gráfica de la función. Obviamente tanta vuelta acá no va a dar porque no hay tanto cambio acá de pendiente, va a ser bastante más, menos vueltita de todo lo que yo di ahí, obviamente, ¿no? Pero lo que sí podemos deducir seguro es que donde la función era creciente, todo el tramo verde y todo este tramo verde, en ese tramo, f' es positiva. Y donde la función era, ¿De dónde vamos a salió poner, el menos 1 y el 3? desde -1 hasta el 3, ¿qué va a pasar? Negativo. Entonces, me faltó llegar al 13, tenés razón acá. Eh, ¿Qué va a pasar en el tramo violeta? La Decrece. función decrece, entonces f' es negativa. ¿Siguieron todo esto, chicos? Sí. Bien, fueron unos ejemplos de qué saco yo de la función de x sin tener la función respecto a la derivada. ¿Y qué saco si yo tuviera la gráfica de la derivada sin tener la función también? Bien. Américo, ¿y puede haber un extremo, un mínimo relativo o máximo relativo en un extremo de un intervalo? Para que no escuché. Voy a subir el volumen, porque justo está imprimiendo mi hija unas cosas. ¿Cuál fue la pregunta? Te tiro esta para ayudar a meter el tema, digo. Si puede haber un mínimo o un máximo relativo en el extremo de un intervalo cerrado. Ujú. ¿Podría haberlo, chicos? Sí, Sí. La función sería derivable en ese punto. No, porque no existiría un límite lateral. No Pero lo claro. no dije un punto de derivada cero, dije un mínimo o un máximo relativo. ¿Eh? Está. Ahí tiene que ser cero, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Ah, se armó la Podría. discusión. Eso es lo que quería, que se armara la discusión. ¿Qué sería? En ¿Qué un podría extremo pasar? puede ser que justo sea un punto, no quiero decir como crítico, pero algo así que se dé justo en los extremos de los que estás marcando como ámbito. No sé si lo estoy diciendo bien matemáticamente, pero Ahí quién tira. O dibujo arriba. ¿Cuál fue Pero la si es un pregunta? extremo relativo, ¿cómo lo representas en un Claro. extremo? si, Entonces, si ¿Cuál fuera fue la una pregunta? U, ojo, si extremo fuera una relativo. U, ¿Sí? Si ¿no? fuera Hubiera una una. U entre la A, ¿qué es? La A y el 5, ¿qué son? Ahí está, exacto. Entonces, esos son extremos relativos en el cerrado.
No preguntamos si es derivable, pues perfectamente podría pasar esto. Pero son extremos relativos. ¿Cómo se No, define? derivable ahí no sería porque hay pico. Si hay pico, no Ah. puede ser derivable. Pero sería extremo relativo. Pero extremo relativo, Para intervalo mí sí. cerrado, ¿no se contradice? ¿Por? Tipo, uno es cerrado y el otro es digo, no sé, me pareció raro. Relativo a un entorno. Ah, Claro, relativo no se refiere solamente al rango, digamos, en donde estoy tomando, En donde no es estoy relativo a eso, trabajando. que no estoy Claro. tomando La, todas, la definición de extremo. solo donde estoy estudiando. ¿Cuál es la definición No de sé, extremo fue lo que yo relativo? entendí. Yo entendí que cuando decían ámbito era solamente, o sea, puedo tener muchos comportamientos, pero yo decido estudiar esta partecita. Si yo tengo una función que no era derivable, como la que hicimos hoy, la que hizo Marcelo el otro día, esta. Bueno, salió cualquier cosa. La función valor absoluto. Vieron que la derivada no existía en cero. Tengo un extremo ahí. Si defino que tengo, puedo tener un extremo de 0 a los negativos y de 0 hasta el otro lado, por No, ejemplo. cero en cero. Tenés un mínimo absoluto. Puede ser, pero es un extremo relativo. También es Es un relativo. extremo relativo. Se supone que puedes matar seguido, ¿no? No, no porque no es derivable. No sé, depende de cómo definas extremo relativo. Entonces, fueron a los apuntes, vayas a los apuntes. ¿Cómo se define extremo relativo? Pero si digo, por ejemplo, entre 1 y 3, ¿no puede ser uno de los rangos que quiero acá te estudiar? dije en todo, este te lo puse en todo R. Ah, Y pregunté en 0. En X igual 0, vimos que f de X igual al absoluto de X es continua. Vimos el otro día, mostró Marcelo que f' de X no es derivable en X igual 0. no Ahora, sé, mi impresión es que no sea derivable no significa que no tenga Pero extremos. no dice la definición que para que exista un máximo mínimo tiene. Pará. soy todo oídos. ¿Cuál es la definición de extremo relativo? Tiene que existir la derivada en ese Eso. punto. Tiene que existir No la sé. derivada y tiene que dar cero. A ver. Ambas cosas. Ah, entonces, A ver. Que para En que haya cero un no máximo, existe. para que haya un máximo mínimo relativo, tiene que existir la derivada y tiene que dar cero. Lean formalmente la definición. ¿Qué dicen? O sea, el igual a cero no, pero sí tiene que existir la derivada. Si tenemos un extremo relativo y en ese punto es derivable, la derivada vale 0. La derivada puede valer cero, pero no necesariamente es un extremo relativo. Si la derivada vale 0, vimos hace un rato que podía pasar los puntos y todo eso. Pero tiene que ser en ese punto. Ahora estamos hablando al revés. ¿Qué pasa si entonces el la 0 no puede función ser. tiene un extremo relativo? Si es derivable, sabemos que la derivada vale 0. Ahora, puede haber un extremo relativo y no ser derivable. Entonces, ¿cómo se define extremo relativo? Vayan a los apuntes teóricos, chicos, a ver. No me hagan Acá la definición de extremo de Apóstol dice Sí. que un número que es un máximo relativo o un mínimo relativo de una función f se denomina valor extremo o extremo de f. Eso dice definición de Puede ser, extremo. pero ¿cómo se define extremo relativo? ¿Puede ser que sea un punto en el cual no crece ni decrece? No sé, lo que le estoy pidiendo, chicos, a ver, que agarren el apunte que tienen, los que están subidos, como hicimos ayer, y lean la definición de extremo relativo. Y me la cuentan. ¿Cómo se define extremo relativo? Es donde adquiere Bueno, leerla. Una función f definida en un conjunto S tiene un máximo relativo en un punto C Un de máximo, valor S. un máximo valor posible. A ver, siga.
tiene un máximo relativo en un punto C de S si existe un cierto intervalo abierto I que contiene C tal que f de x es menor o igual a f de C para todo x situado en I intersección S. Bien. ¿En algún momento habla de derivada? No, pero No, no tampoco habla habla de de intervalo derivada. cerrado. No, en un entorno es un Habla de intervalo. un intervalo abierto, no uno Bueno, es lo cerrado. mismo, un entorno, pongámosle acá, el entorno que va desde acá, desde menos epsilon hasta epsilon. Existe, En sí, ese entonces. intervalo, Existe. ¿cómo no existe? La función existe siempre. No, por eso existe, dije sí. Ah, ahí está. Y en el entorno, en cualquier punto que no sea en el cero, ¿qué pasa con la función? Está siempre para arriba. Sí. Entonces este punto cumple la definición de mínimo relativo. Porque es donde es el mínimo valor posible que puede tomar. Exacto. Y no es derivable. ¿Y No el importa. máximo que son? Si fuera E. derivable, entonces sí, la derivada vale cero. ¿Mm? Entonces, vamos a lo de hoy. Si la derivada vale cero, hay un posible extremo relativo. Si tengo un extremo relativo y es derivable, la derivada vale cero. Pero puedo tener un extremo relativo y no ser derivable, entonces la derivada no va a valer cero. No va a existir. ¿Siguieron? Sí. No, Más o menos. Bueno, la definición de extremo relativo, volvemos a leerla y escribirla. A ver, formalmente, ¿quién se anima? Agarra el lápiz ahí. Que la contaron recién. A ver, así no tengo que abrirlo. Ahí está, muy bien. Para que la tengo que ir leyendo y Eso, Bien. Santi. definida en un conjunto S. Definida en S, tiene un máximo relativo en C. Sí, mi letra no es No, está especialmente bien, buena, tiene un pero bueno. máximo relativo en C. Máximo relativo en C de S. Si existe. Un intervalo abierto ahí. Supongo que se entiende como intervalo abierto esto, ¿no? Bien. Un intervalo I incluido en C que cumpla qué. Tal que. Estamos dando por entendido que I está incluido en C, en S, ¿no? Buah. Ahí va. Ahí va. F de X menor o igual a F de C para todo X. Y ta. Por lo menos el teórico dice eso. Bien. Entonces, lo que está pasando ahí, que lo que me está exigiendo es que en todo un entorno de ese punto, cuando me habla de intervalo, yo puedo reducirlo a un entorno. Lo que me está diciendo es que la función en todo un entorno de ese punto, el punto C, incluye un intervalo I, y ese intervalo I está incluido en el dominio. El dominio puede ser todos los reales, o puede ser S. ¿No?
que ahí tenemos un extremo. Si en este entorno, en este intervalo, la función siempre es menor o igual a lo que pueda valer en el entorno. Pero en ningún momento, dice que en ese punto la función tiene que ser derivable. O sea que un extremo relativo puede ser esto. ¿Mm? Máximo relativo. O sea que vos en un ejercicio nos podés preguntar dentro de un entorno reducido que vos nos des si tiene un máximo o un mínimo, pero que no sea derivable, puede tener trampa. Puede pasar, exacto. Obviamente que si es derivable y el signo de la derivada lo hacemos como hicimos hoy, sabemos si hay un máximo o mínimo relativo. Si tiene un extremo relativo, vamos a saber si la derivada vale 0, si es derivable al mismo tiempo o no. ¿Mm? Entonces, si f de x presenta un extremo relativo en x igual c y existe la derivada en c, ahí recién puedo decir que entonces f' de c vale 0. Con la ¿Mm? espátula, con la esponja. Chicos, yo escuchando la espátula y la esponja, pero no la usamos acá en derivada, chicos. Bien. Entonces, puede presentar un extremo relativo. Y si la función es derivable en un entorno del punto, o sea, si es derivable en el punto, entonces la derivada vale 0. Disculpe, ¿me está escuchando? Sí, estamos escuchándote. No la nombra. Sí, sí. ¿Sabe cómo hago para...? Apaga el micrófono. Apretá la. Ya está, ya se mutió. Dale. Bien. Bueno, hicimos un paseíto por todos lados. Vamos a ver el repartido. A ver si lo Sí, te tengo. estamos escuchando todo. Profe, yo tengo un ejercicio para pedirles después. Sí, vamos al repartido, esa es la idea, iría repartido ahora y empezamos a ver las dudas que puedan tener. Práctico 10. Y Marcelo tiró la bomba y se fue. Sí, está con los gurises hoy. Los viernes en realidad no. Viene por pierna, ¿no? Para colaborar. Bien. Entonces, fijemos que básicamente lo que hicimos fue un cuentito de todo lo que tendrían que hacer en estos ejercicios. ¿Mm? Cuando la función es partida, lo que nos faltó ver, por ejemplo, el ejercicio 12, cuando es partida, en el punto donde está partida, ¿ah? Ahí, para hallar la derivada, necesito usar la definición. ¿Ah? O sea, en este, por ejemplo, en el 2, tengo que derivar en cualquier lado, pero en 2 No, en la tengo que usar la definición. ¿No? En el punto chicos, un micrófono. En el 2 tengo que usar la definición. Después acá está la de las gráficas que decíamos, asociar cada gráfica con la gráfica de su derivada. Identificar extremos, el otro que estuvimos haciendo. Trabajo otra vez en extremos, más cosas extremos, más cosas extremos. Crecimiento de crecimiento, intervalo donde decrece, lo que vimos recién también con ejemplos. Después, extremo de las funciones en determinados intervalos. Y después, bueno, está teorema de Lagrange y teorema de Rolle, que ahora si quieren los decimos cuáles son, y algunos problemas de optimización. Los últimos son 2 teoremas en particular, y algunos problemitas de optimización. Pero lo anterior es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. A ver, dudas del práctico. ¿Quién había dicho que tenía? Hay un grupete que estuvimos trabajando y tenemos problema con el 3-1. 3-1, vamos al 3-1. Por las dudas, si me equivoco, algún compañero que confirme. ¿La derivada de x a la n? Sí. A partir de la definición, te pide.
Sí, ese yo lo intenté hacer con, por ejemplo, aplicando el límite cuando de H tiende a 0, pero no lo pude hacer así. Límite. Lo podemos hacer con el límite cuando x tiende a A o cuando h tiende a 0. Cuando x tiende a A sería x a la n menos a a la n sobre x menos a. Cuando h tiende a 0 sería el límite cuando h tiende a 0 de a más h a la n menos a la n sobre h. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, o sea, sustituir. Es sustituir. Ahora, si sustituyo, hay que hacer ese límite. Vamos a hacer primero el de la izquierda. ¿Qué pasa que tengo ahí a la izquierda? Analicemos cómo es ese a más h a la n. Es a más h por a más h por a más h. El primer término que voy a tener es a la 4. A más h por a más h. La N. A la por N. A más h por a más h. Entonces acá yo voy a tener una a la n solito. Después, si yo uso una h y todas las demás a, ¿cuántos de estos voy a tener? Che, la N. H por a la cuánto. A la A la N. N. A la n menos 1. Pero ¿cuántos de estos voy a tener? Si tomo la h acá, todos estos. Pero si tomo esta h, todos los otros. Si tomo esta h, todos los otros. ¿Cuántos tengo de estos? N veces. N veces tengo n de esos. ¿Cuál seguiría de todo esto? Es tener 2h N-1. y n menos 2. N Ahora, menos 1. lo que sigue acá, y no me interesa tampoco esto, y vamos a ver que tampoco me interesa lo que sigue acá, que va a ser h a la 3 a la n menos 2, y sigo así, y voy a terminar con un h a la n, porque estoy dividiendo entre h. Cuando divido entre h, acá tengo menos a la n. El a la n se va. Y de todo lo demás, yo puedo simplificar una h. ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, me va a quedar, vamos a escribirlo por acá arriba, La N. el límite cuando h tiende a 0, pero se me va el h de abajo, con una de arriba. Se me va una h en todos lados. Y hay uno que me queda sin h, el primero. N por a la n menos 1. Porque el otro ya queda más algo por h por a la n menos 2, más algo por h al cuadrado, etc. Y cuando h tiende a 0, todos estos tienden a 0. ¿Qué me queda ese límite? N por a la n menos 1. Si en vez de a hubieran puesto x a la La n. derivada de- Exacto. Si en vez de a hubiera puesto x, es lo mismo. Me hubiera quedado n por x a la n menos 1. ¿Pero se X podía a la aplicar la 2, tablita? 2X. Es que ya lo tenemos en la tablita. Es la primera. Es el exacto. Otra forma, la del otro lado, por ejemplo, hay muchas formas, ¿no? Debe haber 70.000 formas de hacer este límite. Otra de las formas así. N formas. N formas. Otra de las formas de hacer esto a pulmón sería, por ejemplo, si ustedes tuvieran la otra definición, límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Sería límite cuando x tiende a A de esto sería x a la n menos a la n sobre x menos a. Estos son polinomios que O sea, admiten estás la ahí. raíz A. Admiten la raíz A. Entonces, a lo bruto, yo podría decir, bueno, puedo bajar por Ruffini. ¿O hacer producto no podés? ¿No puedes hacer producto también? Exacto, entonces esto me quedaría 1, 0, 0, 0, un montón de ceros, a la n.
Cuando bajo acá me queda 1, a al cuadrado y así sucesivamente, a la n menos 2, a la n menos 1, a la n 0, metes menos a la n. Entonces lo que me queda que lo de arriba se va a poder escribir como x menos a por un polinomio que va a ser x a la n menos 1 más a por x a la n menos 2 más al cuadrado por x a la n menos 3 más el término independiente a la n menos 1. El x menos a se me va y estoy haciendo el límite cuando x tiende a a. Entonces me fijo ahora, bueno, ¿a qué tiene cada uno de estos términos? ¿A qué tiende este cuando x tiende a a? A la n menos 1. A A la la n n menos 1. ¿A qué tiende este cuando x tiende a a? A por A la n menos 2. O sea, a la n menos 1. ¿A qué tiende este? Sucesivamente lo mismo. Todos tienden a la n menos 1. ¿Cuántos términos tengo? Acá había n términos. N veces n por A la n Exacto. menos Esto 1. me queda n veces a la n menos 1. ¿Qué es lo que quería mover? Exactamente el mismo resultado. Si nos daba otra cosa, había cambiado y no habían dicho nada en el informativo. Bien, ¿lo siguieron, chicos? Sí. Los dos Sí, nos trabajos. costó igual, sí, costó mucho ver, o sea, el verlo, digamos, Claro, bien, para bien. resolver. Después, cuando vayan a cálculo 1, van a tener muchas más herramientas para hacer esto, como equivalentes, como el polinomio Taylor, como el teorema de regla del L'Hopital para derivar el cociente, para límite de un cociente de 0. Van a tener muchas más. Si sabían desarrollo del binomio de Newton, que hay una fórmula para x menos a a la n, por ejemplo, yo qué sé, muchas cosas. Claro, pero como nos decía a su vez, a partir de la definición, por eso era porque Exacto, también estamos exacto, claro. encerrados en algo. Entonces, bueno, acá tienen una forma de hacerlo a partir de la definición. Se me fue todo. Bien. ¿Cómo es el polinomio de Newton? Pero igual, exactamente para este no sirve, porque ahora me acordé que es una fórmula para x menos a la n, no para Para el que sí va a serviría es para el a más h. F de a más h menos f de a, cuando tenemos a más h a la n, para la otra definición. Acá tenés una fórmula que es todo combinatoria, que es eso que estuvimos haciendo tanteando. Bueno, se interesaba sobre los primeros términos, ¿no? El polinomio de Newton es para cosas de la forma x, yo qué sé, más b a la n. ¿No? Que te dice, bueno, ¿qué coeficiente tiene cada uno de esos? Que hasta 3, 4, 5, lo tenés también en el triángulo de Pascal, pero hasta n sería un poquito engorroso hacer en escalones, pero se podría llegar a cuáles también. Bien, yo puse esto en vez de poner el repartido otra vez. Ahí está. Chiquiti. Bien. Bueno, ¿qué otro, chicos? Profe, ¿podría ser el último del 2 del ejercicio 1? El f. El del f de x es igual a la raíz cuadrada de 9 más x a la 2. Bien. Me pide la recta tangente. Y bueno, ahí ya puede hacer la derivada. Vamos a hacer la definición. Si no me pide a partir de la definición, hago la derivada. Porque ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Tenemos que empezar por ahí. Si me piden la recta tangente, tengo que saber la definición de la recta tangente. Y es y menos imagen de a igual a la derivada de f de a por x menos a, ¿no? Exacto. Y menos f de a igual f' de a por x menos a. Entonces, me están pidiendo en el punto 4, 5. Porque 5, ¿qué es? 5 es f de 4. Me están dando el f de 4 y el punto. O sea, la que yo estoy buscando va a ser de la forma. Y menos 5 igual f' de 5
por x menos 4. ¿Lo siguieron ahí? Sí, sí, sí. Entonces lo que necesito es f' de 5. Bueno, vamos a hacer la derivada. Ya que tenemos la tablita, la derivada de raíz de 9 más x2. Es una función compuesta. La derivada de la raíz, ¿qué era? 1 sobre 2 raíz de 9 más x2. ¿Qué se agregaba por la derivada de 9 más x2? O sea que me queda 1 sobre 2 raíz de 9 más x2. Y la derivada de 9 más x2 es derivada de una suma. La derivada de 9 es 0. La derivada de x2 es 2x. Eso es f' de x. Pero a mí me interesaba f' de 5. Entonces, ¿cuánto vale f' de 5? Sustituyo. Sustituís. Y entonces me queda acá que f' de 5 vale 5 por 5, f' de 4, perdón, de 4. Ahí me corrigió, de 4. Estamos en los 2, puntos. Ahí va el 1 4. sobre 2 por 5 por 2 por 4. Ahí está. 1 sobre, porque acá me queda 16 más 9, 25, 2 por 5, 1 sobre 10 por 8. O sea, 8 décimos. Y 8 décimos es, simplificamos, Américo, ¿cómo llegó el 2x tipo ese multiplicando? el u', la derivada, vos lo tenés en la tablita, la derivada de raíz de u es 1 sobre 2 raíz de u por u'. Eso que tenés ahí es el u'. ¿Lo seguiste? Estoy viendo la tablita. Te faltó poner el por u' en la derivada cuando te pregunté hoy, tipo la derivada de la raíz. Ah, me faltó poner el prima, correcto. Acá. Dale. Entonces simplemente sustituir los valores arriba. La recta tangente quedó y menos 5 igual 4/5 por x menos 4. Y ahí ya está tallada. Si queremos ordenarlo un poquito, ordenamos. Si no, ya está tallada. Si no, esto sería 5y menos 25 igual 4x menos 16. 4x menos 5y más 9 igual 0. Que si quieren escribirlo así, pero así ya está lo mismo. Profe, Sí, no tengo muy claro de dónde salió el 2x, el por 2x cuando hiciste f' de x. la derivada de 9 más x2, ¿cuánto vale? Porque hace u', que u' es 2x. Si vos tenés, mira, raíz de 3x más x a la 4. Y quiero hacer la derivada. Voy a la tablita de derivadas. ¿Qué me dice la tablita de derivadas? Que la derivada de raíz de u, si u es una función, es 1 sobre 2 raíz de u por u'. ¿No? Entonces, vamos a hacer exactamente ese así. Siempre voy agregando cosas nuevos y mejor vamos a hacer ese exacto que pediste, que era 9 más x2. Entonces, la derivada de esto va a ser Ah, 1 sobre está. El 9 2 desaparece raíz y te de 9 más queda x2 2x. por la derivada de 9 más x2. Sí. El 9 al derivarlo no te queda en 0 y después el x2 Exacto. te queda 2x. Está. Acá tengo una suma. La derivada de la suma de la derivada. La derivada de 9 es 0 y la derivada de este es 2x. Está. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. ¿Te quedó claro lo de la recta tangente que había preguntado? Sí, me quedó claro el ejercicio ahora sí. Siempre tenés Gracias. que plantearte que tu recta tangente es por lo que vos mismo me dijiste. Y menos f de a igual f' en a por x menos a. Lo que tiene que pasar es que la función tiene que ser derivable en a. Y entonces hallar la derivada.
y ya está. Claro, no sabía cómo hacer la derivada, porque pensé que era, no sabía que también se tenía que multiplicar por la... Por la derivada de la función compuesta. Pero ahora, como Claro, ya sabes, ya está. sí, exactamente. Gracias. ¿Vale? Profe, Bien. los temas de la prueba final son La prueba final límites. va desde lo que fue la última hasta ahora, incluyendo intuición completa. Gracias. ¿Es del 7 al 10? Los Creo que clásicos. era el 7. Fíjense hasta cuál fue el último, creo que O había sea ido que hasta ahí. va a haber un ejercicio de inducción completa Es muy posible. combinado con derivada o algo de eso, o simple. Ya vieron que inducción completa, en el mismo repartido de inducción completa había 3 que eran de derivadas. Del 6 para adelante. Práctico Había, 6 en adelante. ahí está. Y le agregan los de inducción completa. O sea, justamente el 6 es de inducción completa. Por Ahí eso está, dije bueno, del 6 de para 6 en adelante. adelante. Ahí está. ¿Ah? Y fíjense que en la misma inducción completa había algunos que eran con derivadas. Sí, habían 3 ahí que eran con Exacto. derivada y había que llegar a la derivada tercera, si mal no Bien, recuerdo. ahora está más práctico en eso, esas derivadas eran muy sencillitas. Sí, ahora nos vamos a matar, seguramente. No. ¿Te puedo hacer una consulta de las pruebas y los puntos? Porque estoy un poco Ah, confuso. debe estar subido, pero no, yo no tengo acá todo. Está, me fijo, gracias. Fíjate cuáles son y manda la consulta. Está, bien. Bien. No, esta prueba que están armando, en general la van a armar, supongo que Marcelo, Dalia y no sé, y se llama Paola, Marcelo y Dalia, que Marcelo es el encargado del curso. Esta prueba virtual, en general le gusta armarla a él. Bien. Esta prueba final, digamos. Se salvaron. ¿Por? Es más bueno que yo. Tenemos que llegar a 60 sí o sí, ¿no? No, podés no llegar a 60 y después das el examen a fin de julio. Ah, pero como dijeron que contaba el tema de la asistencia a clase, que esto, que lo otro. No, básicamente no. Si más o menos viniste, no pasa Era nada. para que venga nomás. Para que viniera. Aunque esté viniendo, Claro. por lo menos. Yo pensé ¿no? que contaba un punto cada 2 clases, algo así. No. Tenés un mínimo para llegar al curso, ¿no? No sé cuánto es, 20 o en total, no sé cuánto es. 25 creo que era, profe. Ahí está, te lo tienen por ahí. Más o menos cuántas preguntas van a hacer, ¿se sabe? Ah, no sé, todavía no. Igual creo que hay una está clase de pensado. consulta el viernes que viene. El jueves que viene tenemos nosotros jueves clase de consulta. Ahí ya tenemos más claro cuántas preguntas son y todo eso ya se lo vamos a decir. Bien. ¿A qué hora va a ser o todavía no está definido? Está a la hora, sí, está ahí todo. Creo que es la tarde, no sé, fíjense, pues ya A la hora está. que juega Uruguay, ¿no? No juega Uruguay, juega el viernes, creo. No, Jueves. Uruguay puede jugar el viernes o el sábado. No sé. Bueno, pero juega de noche igual, no es ahora. Vamos contra Perú o Colombia, ¿no? Perú, Colombia o Brasil. o Brasil. Bueno, pues si Si salimos perdemos último, Brasil, si si empatamos salimos Perú, último, ya está, nos venimos ahora, pero vamos a tener fe, que aunque sea un empatecito, ya está. Y después toca Brasil-Argentina. Ojalá se termine rápido, si se termina rápido esta tortura. No que tortugas y después le vamos a ganar a Brasil-Argentina. Vamos a ser ¿Qué le campeones. vamos a ganar? Ah, Vamos a tenga ganar, sí. fe, tenga fe. Yo creo que sí, ¿eh? En mis años, que no son pocos, he visto muchas veces que pasó esto. Matemáticamente chance, Ulises. Matemáticamente hay chance. Saquen la calculadora, la Que científica vuelva que la tienen celeste grande, guardada. ¿no? No, ya se condicionan solo los que vienen contra nosotros. Ya vienen asustados. Dice, con Uruguay.